Cuando miras al cielo nocturno, estás cometiendo un error de percepción. No estás viendo el universo como es ahora. En realidad, lo estás viendo como fue. La luz de la luna tarda un segundo en llegar a ti. La del sol, por su parte, cerca de 8 minutos. Pero hay luces que han viajado durante miles de millones de años solo para chocar contra la retina de tus ojos esta noche. Justo al final de cada año, solemos mirar hacia atrás a nuestra propia historia, pero hoy en Astronómada vamos a mirar mucho más atrás. Vamos a buscar a los testigos del nacimiento de todo. Hoy conoceremos a los objetos más antiguos del universo conocido. Bienvenido a Astronómada, mi nombre es Goober Holmes y no te separes porque esta aventura apenas está por empezar. Existe una estrella en nuestra propia galaxia a solo 190 años luz que puso en jaque a la ciencia. Su nombre científico es HD 140283, pero todos la conocemos mucho mejor como la estrella de Matusalén. Durante años, las mediciones sugerían que esta estrella tenía cerca de 14.500 millones de años. El problema verdadero y la discordancia es que el universo solamente tiene 13.800 millones de años. ¿Cómo puede una estrella ser más vieja que el universo mismo? Tras 3 años de extenso debate y recalibración, los astrónomos ajustaron su edad a unos 13.200 millones de años. Eso quería decir que Matusalén nació casi inmediatamente después del Big Bang. Es una estrella de población 2, casi pura, compuesta de hidrógeno y helio, antes de que el universo se llenara de metales y otros elementos pesados. Observarla es como encontrar un fósil viviente en medio de una ciudad moderna. Pero si Matusalén es un fósil, GN-Z11 es entonces una fotografía del inicio de los tiempos. Galaxia detectada originalmente por el telescopio Hubble y confirmada posteriormente por el James Webb, esta es una de las galaxias más lejanas jamás vistas. La luz que recibimos hoy de GN-Z11 salió de ella cuando el universo tenía apenas unos 400 millones de años. En términos cósmicos, el universo era apenas un bebé que estaba aprendiendo a caminar. Lo fascinante de GN-Z11 es que es sorprendentemente brillante y masiva para ser tan joven. Nos está diciendo que las primeras galaxias se formaron mucho más rápido de lo que los libros de texto predecían. Ver a GN-Z11 es ver el momento exacto en que las tinieblas del universo primitivo empezaron a encenderse. Pero aún así, el objeto, o más bien, el evento más antiguo que podemos ver, no es una estrella ni una galaxia. De hecho, es una neblina de microondas que llena todo el espacio. Es conocido como el fondo cósmico de microondas. Imagina que el evento del Big Bang fue una explosión tan grande que el eco todavía rebota en las paredes del universo. Esta radiación es el resplandor de cuando el universo tenía solo 380.000 años. Antes de ese momento, el cosmos era una sopa de plasma tan densa que la luz no podía escapar. El fondo cósmico es la primera luz que logró viajar libremente. Es, literalmente, la primera página del libro de la existencia.
Lo más increíble de estos objetos antiguos no es lo lejos que están, sino que tú estás conectado a todos ellos. Los átomos de oxígeno que respiras y el hierro en tu sangre se forjaron en el interior de estrellas como Matusalén, que murieron hace eones para que tú pudieras estar aquí hoy. Al cerrar este año 2025, recuerda que no solo somos habitantes de un planeta, sino herederos de una historia que comenzó hace 13.800 millones de años. Somos el universo intentando entenderse a sí mismo. Gracias por ser parte de la familia de Astronómada este 2025 en este viaje por el tiempo. Si te maravilla saber de dónde venimos, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales y no olvides activar la campana de notificación. ¿Y a ti, qué te hace sentir más pequeño pero especial? ¿Saber la edad del universo o saber que tú estás hecho de él? Te espero en los comentarios. Recuerda que el universo es vasto y los misterios solo esperan ser encontrados. Hasta la próxima, terrícolas.